Este programa es una producción de Se Habla Miria. Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, tardes, noches, a la hora que nos vean y en cualquier lugar. Felices de estar con ustedes. Mi nombre es Jaime Méndez. Yo soy Diana Oliveros y sea que nos estén viendo tempranito en Univisión o en Facebook o en YouTube, pues les mandamos desde aquí un gran saludo y gracias por acompañarnos en este tema que tenemos el día de hoy, que bueno, a diferencia a lo mejor de otros episodios que son más de chascarrillo, hoy es un tema un poquito más serio. Sí, así es. Hoy vamos a hablar de algo que desafortunadamente, digamos, viene con el ambiente político y es el tema de no solamente la división y la polarización que estamos viendo en los Estados Unidos, sino también el extremo que es la violencia política, ¿no? Hablar un poquito acerca de cómo se genera esta violencia, como que las raíces, ¿no? De qué es lo que lo está provocando y también, pues, cómo nos detenemos nosotros y reflexionamos sobre algo que, pues, no deberíamos estar necesariamente promoviendo, sino todo lo contrario, ¿no? Tratar de controlar la cosa uno a uno. Claro, y bueno, pues la verdad es que ese tipo de actos de violencia política no son nuevos, los hay en todos los países. Cuando nos referimos a violencia política, nos referimos a pues ataques violentos contra personas por sus posturas, por sus ideas en cuanto a partidos políticos, a lo que debería o no debería de ser la sociedad y con función en pues todo lo que estamos discutiendo hoy en día Ujú. de lo que debe de ser o no debe de ser Estados Unidos, ¿no? Y Sí. no es nuevo, o sea, si pensamos en el caso de Martin Luther King, que desgraciadamente lo asesinaron por sus posturas en cuanto a la equidad racial, eh, Que eso es violencia política. Totalmente. Que me gusta que comiences con eso, porque eso era un tema más social que Ujú, político, pero ujú. obviamente entre la línea entre el social y político, en un caso así como la desigualdad racial, es casi imposible, ¿no? Y va ligado también con los Sí, crímenes de odio, ¿no? exacto. Es decir, un crimen de odio no necesariamente es un acto de violencia política, pero son como primos, ¿no? Sí, Y van ahí medio aparejados. sí, El caso de Kennedy, también sí. el asesinato de Kennedy, pues también es un acto de violencia política. Pero si estamos hablando de este tema el día de hoy es porque pues hay una percepción, y más que una percepción, hay estadísticas que nos indican que hay un incremento en la violencia política en Estados Unidos al día de hoy. Y si me permites, antes de que entres con la estadística, eh, en nuestros países estamos, digamos que desafortunadamente más acostumbrados a Ujú, ver la ujú. violencia política, ¿no? Hace poco en Colombia asesinaron también a un candidato a la presidencia muy temprano en la campaña. El hombre apenas estaba empezando a lanzarse, a la señal de que se iba a lanzar, Uribe, y pues lo asesinaron. Pero esto se ha sucedido un montón de veces por diferentes. Inclusive las guerras civiles son violencia política y en muchos casos las guerras entre países no necesariamente son por motivos a veces geográficos o económicos, a veces son por cuestiones políticas también. Entonces, por eso digo, no es algo nuevo, viene desde que podemos pegarle un golpe al vecino. Claro, pero pues en recientes fechas obviamente que los ánimos se han ido calentando tremendamente. Cuando ustedes escuchen esto de, ay, es que las cosas están muy polarizadas, quiere decir que básicamente nos estamos dividiendo en bandos en el que Ujú, si no eres mi amigo, eres mi ujú. enemigo. Y como decía, los ánimos se van calentando, las discusiones van siendo cada vez más duras, más enardecidas, van implicando Sí, cada vez más agresiva, sí. más amenazas, hasta que llega el punto en el que pues llegan hasta las últimas consecuencias, ¿no? Ah, eh, Encontré un dato que publicó Reuters que decía que en la primera mitad de 2025 ha habido el doble de incidentes de violencia política que el mismo periodo en 2024. ah, Entonces, esta sí, idea el de que, doble. se siente más cargado el ambiente, pues no es Ujú, solo una ujú. impresión, ¿no? Sino que realmente está sucediendo. Sí, escuché a una persona, curiosamente, en un programa que es más de sátira y de comedia, algo que fue muy profundo, y es que alguien ponía esto después de la muerte de este influencer, Charlie Kirk, que decían personas que también eran influencers de derecha, decían, es que ellos nos están declarando la guerra, hay que pararlos a ellos, ellos usaban la palabra they, ¿no? Ujú, El ujú. pronombre they.
la persona decía, ¿y por qué, por qué no más bien por qué no pensemos en ellos y nosotros? En lugar de pensar en ellos y nosotros, ¿por qué no pensamos en todos nosotros? Porque todos nosotros somos un país que tenemos las mismas necesidades, las metas son muy comunes, queremos llegar a un punto de paz todos nosotros. Entonces, él decía, eso de la retórica de ellos contra nosotros es parte de lo que hace que Ujú. esto se ponga cada vez peor, ¿no? Es dividirnos más. Desafortunadamente, el mismo presidente de los Estados Unidos hizo exactamente y repitió exactamente lo mismo, el de ellos contra nosotros. Y la verdad es que es muy triste porque incluso si nos ponemos a pensar en términos de los otros y nosotros y los otros, Ujú, ujú. o sea, ya ha habido caídos de los dos lados, ¿no? Sí, Porque recordemos que la muerte de este influencer no fue el primer no. incidente tan grave. Ya había habido también el asesinato de dos legisladores demócratas más temprano en el Ujú, año. Y ujú. esperemos que para el punto que ustedes están viendo este programa no haya más. Eh, Dos atentados contra el presidente hasta ese momento también. Dos atentados contra el presidente. Entonces, o sea, el problema con estos actos violentos es que empiezan como a una espiral, ¿no? Un remolino que empieza a girar, a Ujú. girar, a girar, y pues como un remolino va para todos lados, ¿no? No solo se enojan los de un lado, se enojan los de otros, se enojan los del centro, se enojan por todas partes, y el punto es ¿hasta dónde va a parar? Sí, y ahí es la parte donde uno empieza a pensar, bueno, pues nos da, sí, nos da rabia que ataquen a tal vez a líderes que nosotros admiramos, nos da rabia cuando, a mí personalmente me da también mucha rabia cuando asesina a una persona que aunque no esté yo de acuerdo con él, en el caso de Charlie Kirk, no estoy de acuerdo con su ideología, no, pero eso no quiere decir que tengamos que llegar a las armas y apagar una voz de esa manera tan violenta. Más bien, ¿por qué no responder con argumentos, ¿no? En ese tipo de cosas y tratar de hacerlo? Y ahí es donde yo creo que ahí es el papel un poco de todos, de pensar, así no se arreglan las cosas. Y en lugar de avivar más el fuego, que fue lo que desafortunadamente hizo el presidente Trump en ese momento, es tratar de calmar las cosas y a menos de que la agenda del presidente, que eso lo he dicho algunas personas, es generar un ambiente de guerra civil para poder tener, digamos, más disculpas, más justificación para militarizar un poco más el país. Entonces, si esa era la situación, pues entonces va a ser difícil que él cambie de retórica, Y ¿no? todo eso es especulación, Ah, ¿no? sí, por supuesto. Pero de todas maneras, no sé, yo lo que pienso es que todas estas ideas que nos incitan a tomar medidas violentas nos quitan humanidad, ¿no? Sí. Porque finalmente, pues como civilización, como sociedad, como Ujú, comunidades, o sea, tenemos muchas opciones para resolver nuestros problemas, ¿no? ujú, Podemos hablarlo, podemos, o sea, desde debatirlo públicamente, en las urnas con cargos ujú, políticos. ujú. Hay muchas herramientas que tenemos, que existen, que ya se han utilizado, habilidades que tenemos personalmente también para poder resolver este tipo de conflictos. Ujú. Y en el momento que te quitan o que te hacen pensar que no puedes recurrir a ninguna de esas opciones, sino que la única opción es hacer algo violento, te están quitando tu humanidad, ¿no? Totalmente. Porque eso es algo que nosotros tenemos toda la capacidad de prevenir. Sí, y además pienso que hay muchos recursos para que no lleguemos a ese punto. Desafortunadamente, pues es un país donde casi todo el mundo puede tener un arma y hay, es el país, no sé si es el único del mundo, pero me parece que sí, el país donde hay más armas que habitantes. No sé si es el único, pero sí, sí es un país donde hay más armas que habitantes. No es tampoco uno de los países donde per cápita la gente tiene más armas. Canadá me parece que era un país donde tenía per cápita más armas en el momento en que hubo un documental muy bueno hace unos cuantos años. Pero allá la cantidad de gente que utilizaba las armas para arreglar un problemita que tenía con alguien más era mucho más baja que aquí en los Estados Unidos. Entonces, no solamente es el tener muchas armas, sino también la mentalidad de que hay que usarlas. Hay que usarlas no para la cacería ni para defenderse, sino para atacar. Ay, sí. Bueno, ustedes probablemente si ya han visto, si han seguido los episodios de podcast, ya saben nuestra postura sobre las armas, sobre la aportación de armas, sobre el derecho a tener armas. Sí. eh, bueno, en fin. eh,
A todo esto es, bueno, la verdad es que cualquiera de estos incidentes, sea un influencer de derecha, sea un legislador demócrata, todos los casos son completamente lamentables. Pero también hace rato ya lo mencionábamos un poquito y es cómo se relaciona también esto con los crímenes de odio, ¿no? Ujú. Que un crimen de odio o un incidente de discriminación, pues es un acto violento que sucede y que una persona es víctima de estos actos, Ujú. ya sea por sus creencias religiosas, por su origen étnico, por su raza, por su condición de discapacidad o no de discapacidad. Ujú. Entonces, bueno, eso es un crimen de odio, ¿no? Y también han ido aumentando. Estaba viendo yo unas gráficas que llegaron al máximo histórico alrededor de 2023-2024. Y es desde que han reportado esos crímenes, es en el nivel máximo que estamos en Estados Ujú. Unidos, ¿no? Que eso también es muy preocupante, ¿no? Sí, yo, bueno, desde que vivo en este país nunca había estado en un momento en que sintiera tanto ese odio, que es un odio además, que vuelvo y lo digo, es un odio que está como que la gasolina que le están echando a ese fuego viene de parte de esferas muy altas en el gobierno, eso no ayuda para nada, pero nunca lo he visto de esa manera y parece que no sé dónde va, cómo va a parar, porque parece que todavía lo están alimentando más. Ahora, vengo de un país, Colombia, donde hay mucha violencia política, aunque había bajado, como les cuento, el asesinato de este candidato a la presidencia a mitad de año de este año, principios de año este año, eh, este, eh, es como que volvió otra vez a revivir eso, pero no sé, pero siento que vamos en una dirección incorrecta y por eso también la necesidad de hablar esto y decir, no vale la pena, o sea, no deberíamos nosotros en redes sociales, en los comentarios de redes sociales, decir, qué bueno que lo mataron, ¿no? A Oh, quien sea. sí, 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 No, sí. por más de que usted esté en desacuerdo, eso no sé, eso no se tiene que promulgar, no se tiene que promocionar ese tipo de cosas, porque esa violencia además no solamente se queda en la violencia política a una persona que, a propósito, en este caso estamos hablando de Charlie Kirk, del influencer, no era un político elegido a ningún cargo. Era un influencer, una persona en redes sociales que estaba hablando lo que pensaba y eso era lo que él pensaba, ¿no? Divisorio, controversial, qué sé yo, para algunas personas era un ídolo, pero no era un político. Pero entonces quiere decir que si uno está hablando de una cosa que no le gusta a otro, entonces ya justifica que lo mande a callar de un balazo. Sí, no, 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 la verdad es que sí es, ay, es muy triste, ¿no? Y hay que empezar a analizar cómo, porque eso uno puede pensar, bueno, pues es un problema de otros, ¿no? Ujú, Yo ni ujú, estoy cerca de esos influencers, ni estoy cerca de una persona que sería capaz de cometer un acto así, ¿no? ujú, Pero hay que ver, o sea, qué tan internalizado tenemos nosotros ujú, esa violencia. Y aquí quiero comentar yo algo, ¿no? Y es cómo nos comportamos en redes sociales. mm, Eh, Nosotros lo vemos mucho con ustedes, con nuestra audiencia, también en Facebook, en Instagram, en YouTube también, cuando hay algún tema que es polémico y que ujú. ahorita es una época en la que es muy fácil que la gente no esté de acuerdo entre sí. Sí, Vemos cómo empiezan a comentarse entre ustedes y hay momentos en los que llega a una discusión bien sí, fea, ¿no? Y se sí, empiezan a insultar y se empiezan a decir groserías. sí, ¿Y cuál es la necesidad de hacer eso, no? Desafortunadamente las redes sociales han modificado pues la manera en el que tenemos filtros, sí, en cómo nos comportamos sí. a los demás. O sea, este tema de la civilidad en redes sociales es casi inexistente, ¿no? Sí, Porque es algo que tú a la persona, si la tuvieras enfrente, probablemente no se lo dirías. eso iba a decir exactamente. Ese anonimato que te da la red social te hace valiente a mucha gente. Inclusive hace que la gente diga cosas que a veces tal vez ni siquiera las está pensando realmente, sino le parece que lo que va a poner ahí tiene que ser suficientemente impactante para que llame la atención. Y si quiere llamar la atención, entonces va a colocar alguna barrabasada. Entonces pone esa cosa y que molesta a mucha gente y ahí es donde empieza lo que dices tú, ¿no? Empieza el intercambio, empiezan a escalar las cosas y ahí va la agresividad. Una cosa es la agresividad verbal y otra cosa es cuando ya se pasa a otro nivel. Y como es visto hoy día, pues pasar de ese nivel al siguiente, pues no es impensable, le puede pasar a cualquiera. Sí, entonces pues hay que analizar, ¿no? O sea, en lo propio, en lo que nosotros hacemos, en nuestro día a día, que hay cosas que podemos hacer que a lo mejor podrían parecer mínimas. Sí, ¿Cómo es eso? Así como que diría contenerse. morderte la lengua, pero Sí, tal vez morderte los dedos más bien. sí. Y no poner un comentario agresivo en Facebook o comentar Ajá, otra cosa. O sea, no estamos diciendo no comenten, pero estamos diciendo si van a sí, discutir,
procuren que sea con ideas, con argumentos y no con agresiones. Sí, sí, muchas veces veo eso, ¿no? A veces publicamos algo que es una noticia, muchas veces una noticia en desarrollo, o aunque sea una noticia que ya está comprobada, hay gente que yo creo que tal vez es solamente por provocar, manda un insulto, ¿no? Así, ya sea al comentario, ya sea a la noticia, ya sea a los presentadores, qué sé yo, al reportero, y la otra persona pues le contesta también y lo manda a callar la boca, entonces el otro dice, pues es que yo digo lo que se me da la gana, entonces empezar por ahí y decir, bueno, piensa bien en realidad. Si una persona pone algo que realmente es una tontería, no le hagas caso, Y no me le da risa que pongas. mucha gente dice, ay, pero es que es el derecho a la libertad de expresión. Pues sí, pero también acuérdense que el hecho de poder decir algo no significa que lo tienes que decir, ¿no? Sí, tienes razón. Una vez un comediante decía que alguien que diga alguna cosa muy estúpida, dice, es que es el derecho a mi libertad de expresión. Entonces el tipo decía, pues mi derecho a la libertad de expresión dice que puedo escribir que eres un idiota. Entonces, y ahí empieza a formarse la Oh, cuestión, ¿no? no, Entonces, sí, sí. sí, 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 Pero sí. bueno, sí, me gusta lo que decías, ¿qué podemos hacer nosotros? Es aguantarnos un poquito y bajarle el volumen, bajarle el tono, bajarle el grado de agresividad. Yo sé que no es fácil porque a veces tenemos muchas frustraciones, pero, pero pienso que el escalarlo y nosotros echarle todavía más gasolinita a ese fuego no nos va a ayudar de ninguna manera, ¿no? Y menos siendo inmigrantes, hay que pensar. Muchas veces yo tengo muchas ganas de responder a algunas de estas personas que escriben cosas que digo, pero ¿cómo voy a escribir eso? Pero a veces digo, mejor me quedo callado porque no solamente estoy alimentando una discusión que seguramente va a seguir escalando, sino que también tengo que pensar en la seguridad, no solamente la mía, tengo que pensar en la seguridad de mi familia y de mis colegas. Porque si uno le contesta a alguien que lo ataca con un crimen de odio porque es de una cultura diferente, o porque habla un idioma, o porque no entendió lo que dijimos porque era español, porque eso ha pasado, yo no solamente estoy poniéndome en peligro a mí mismo respondiéndole a esta persona de una forma agresiva o lo que sea, o corrigiéndolo simplemente, lo puede tomar de forma agresiva, sino que puedo estar poniendo en peligro a mis colegas que también están haciendo noticias. Esta persona de pronto no le importa quién sea, el que sea un latino en redes sociales diciendo algo, puede que para él sea justificable desquitarse con cualquiera, ¿no? Sí, ay, iba a comentar otra cosa y se me fue la onda. Ahorita por completo de lo que iba a decir. A ver, ¿qué sería? Bueno, Ay, que hablo mucho a rescátame. veces y sí. Sí, no, y es que yo tenía mi idea y de repente dije, no, pero lo que estás diciendo está interesante. Entonces te empecé a poner atención Qué bueno que te gustó. y ya se me Em, fue. eh, quería decirte que, por ejemplo, en países de Latinoamérica, esa violencia em, política, la violencia política que estamos viviendo, había hasta donde yo Recordé. estaba, hasta donde yo recuerdo, estaba alejada de la mayoría de la sociedad, ¿no? Pero eso era antes de las redes sociales, Ujú, ¿no? Cuando yo me ujú. vine de Colombia, no existían las redes sociales todavía. Entonces, cuando veíamos que mataban candidatos políticos porque querían, por ejemplo, votar a favor de la extradición, entonces los narcos, el Mm. famoso Pablo Escobar y otros, empezaron a exterminar a los políticos que iban a votar a favor de la extradición. Pero en la sociedad opinaba y condenaba esas cosas, pero no nos involucramos nosotros mismos en esa violencia política como sociedad. Ahora, a raíz de las redes sociales, lo que estás diciendo tú, es que cualquier persona que tenga un arma puede llegar y cometer ese crimen sin que sea necesariamente el opositor político al candidato, como, Como como el es el, Pizzagate. como el Pizzagate. Como el Pizzagate, Wow, ¿no? Ahorita wow, que estás wow. diciendo eso, me acuerdo Sí, perfectamente de, bueno, de ese incidente, fue en Washington, D.C., ¿no? sí. Que en redes sociales empezó a circular una como teoría de conspiración en la que decían que había un establecimiento de pizza donde ahí se reunían un montón de gente, entre ellos varios demócratas, incluso creo que mencionaban ahí a Hillary Clinton, Sí. cosas así, Solo, y que era eran una red que demócratas una red de específicamente. explotación de niños, ¿no? Y que en el basement o el sótano, a propósito, teoría de conspiración, para Ujú, quienes no están familiarizados ese término, es cuando alguien de pronto saca como una noticia que piensa que algo está pasando. Por eso es como una teoría ujú. y de Un conspiración. rumor no confirmado, Un rumor no digamos. Ajá, confirmado y muchas veces muy escandaloso. las Ajá. teorías de confirmación, de conspiración se pueden convertir
en algo muy, muy grande, completamente viral, y mucha gente no se da cuenta que es una teoría de conspiración y piensa que es real, y sucede hoy día en redes sociales Y con eso fue lo mucha que frecuencia, sucedió en ese y hay caso. gente experta en volverlas virales. Fue lo que sucedió en ese caso, Sí. ¿no? O sea, hubo gente que lo creyó a pie juntillas y hubo un tipo que atravesó medio país para ir a hacer un atentado en ese lugar porque él se lo creyó completito, Quería ir a ¿no? salvar a los niños que estaban en el basement. Resulta que la pizzería no tenía un basement, era una pizzería común y corriente donde iban, como estaba en Washington DC, iban algunos, a veces iban políticos y demócratas al lugar porque el lugar además era muy pro este, libertad de libertad sexual, o sea, era pro Pro gay, pro LGBT, ajá. LGTQ y todo eso. Entonces, era muy liberal. Entonces, alguien le dio por poner que ahí había, ¿no? Segura, la persona sabía que era una tontería y dijo, voy a poner esto a ver qué pasa. Y sí, Y sí, sí. pegó tanto que el tipo resultó allá con un rifle de asalto, como le dicen, un rifle de guerra que puede comprar la gente no sé si en Walmart todavía los venden, pero antes los vendían allá. Y se fue allá a rescatar a los niños que estaban violando en el basement cuando, obviamente. Pero llega a ese punto, ¿no? Sí, Es sí, sí, sí. extremo. Y ya me acordé de lo que iba a decir, que cuando vemos todo esto tenemos que ser muy conscientes y utilizar lo que le llaman la inteligencia emocional, ¿no? Porque estamos en un Ujú. momento en el que políticos de todos los bandos, en el que influencers de todos los bandos, en el que eh, hay mucha gente que está jugando con nuestras emociones para lograr que hagamos lo que ellos quieren, ¿no? Ujú. Y entonces nos infunden miedo, nos infunden odio, nos infunden frustración, nos dan estas ideas que en realidad lo que tocan son nuestras emociones más básicas y más primordiales y esperan que nosotros actuemos en consecuencia de ellas, Sí. ¿no? Entonces, en el momento en que usted sienta miedo, en el momento en el que usted se sienta amenazado de alguna manera, que eso sea como le dicen, un red flag, una alerta Ujú. La de luz que le roja. tiene que dar una doble pensada para saber, Sí. realmente qué tanto esto me afecta y es una amenaza real para mí, ¿no? Exactamente, porque hay el otro lado, ¿no? Que hay gente que dice, no, es que fuego con fuego. Hay como un eslogan que utilizan muchas veces los anarquistas, es a cualquier precio y sea lo que sea que tengamos que hacer, ¿no? Que tengamos que hacer para lo que sea que es la causa en ese momento. No necesariamente. No, yo no estoy de acuerdo con eso, ya hemos hablado también de eso, de cómo De la reaccionar violencia cuando de las hay protestas. en las Ujú. protestas y todo eso. Sí, sí, no necesariamente. Esa parte de la violencia realmente pienso que conlleva cosas peores todavía, ¿no? Y más todavía, pues somos inmigrantes y somos vulnerables ahora con este gobierno que abiertamente nos ha declarado una guerra, ¿no? Pero hay que ser muy inteligentes, lo que dices tú, pensar, reflexionar, callarse un momentico y pensar, ¿me conviene en realidad enredarme en esta pelea? Ujú, ujú, totalmente. Y bueno, la verdad es que parece que las cosas van a seguir así. Ahorita que mencionabas lo de las protestas, bueno, también lo hemos visto, ¿no? En las Mm. protestas son cada vez más intensas, hay más enfrentamientos. No son todas las personas que están en las protestas las que están en estos enfrentamientos. Eso también es algo que ha sido muy claro, por lo menos aquí en Seattle. Ujú. Em, entonces, dense un pasito atrás, no dejen o sea, no se permitan reaccionar tan Sí, inmediatamente. sí. Hay que pensar una cosa. No todos los que están, las personas, ya sea influencers o quien sea, cualquier persona de la comunidad o políticos que están al lado derecho son radicales de derecha. No todos los que están en el lado liberal, no conservador, de más de izquierda, Progresista. son radicales de izquierda. Ese es más o menos como el vocabulario Ujú, que ujú. se utiliza mucho para polarizar lo que ya está bien polarizado y que el presidente salga y diga que los radicales de izquierda son los culpables de lo que está pasando, es exactamente lo que no debemos hacer, ¿no? Porque ahí es lo que yo creo que genera todavía más violencia. Exactamente. Entonces, mucho ojo y analicemos en todos los aspectos de nuestra vida cómo estamos reaccionando, cómo estamos procesando toda esta información y qué podemos hacer desde donde estamos para pues, tratar de parar un poquito esta espiral de violencia, ¿no? O sea,
va desde también alejarnos un poquito de estos temas, encontrar espacios saludables con nuestras familias, con nuestros niños, pero también platicar de lo que estamos sintiendo, ¿no? Ujú. Porque también hacernos de la vista gorda Sí, y querer tapar el sol con un dedo y tragarnos todas esas emociones, tampoco es adecuado. Hay sí. que saber cómo manejarlas, en cómo enseñarles a los niños para que esto no les afecte tampoco tanto en cuanto a miedo, porque la verdad es que mucho de esto solo es habladuría que está allá afuera. Sí, exacto. Algo con lo que quiero terminar es que a pesar de que han habido bastantes actos de violencia, ¿no? Lo mencionabas tú al comienzo del podcast, que este año ya para lo que iba corrido del año, ya habían 2 veces más actos de violencia política que el año pasado, no sé si dije Sí, violencia doméstica, violencia política, política. que el año pasado. eh, ninguno de estos actos ha sido de un inmigrante latinoamericano. Y aunque nos acusan y nos ven como no sé qué, no, pero eso no son cosas que necesariamente mencionan a la hora de criminalizar al inmigrante. No, 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 no somos, muchos de estos han sido inclusive por gente blanca nacida en los Estados Unidos que no tienen nada que ver con los inmigrantes. Entonces hay que pensar también esto, nosotros no somos los violentos. No lo seamos. Sí. Pues mantengámonos tranquilos en la medida de lo posible. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Se habla podcast. Extraído hoy por Servicios Inmobiliarios Davaso. Propiedades en Yucatán y la Riviera Maya. Mande un WhatsApp al número en pantalla. Milltown Credit Union. Tu alternativa confiable a los bancos tradicionales. Comcast. Comprometido con el avance de la equidad digital en Washington por más de 10 años. Seattle Credit Union. Estamos aquí para ti. Visita nuestras sucursales y nuestro sitio web seattlecu-spanish.com. Todos los derechos reservados. Gracias y hasta un próximo episodio.